Uno de los temas importantes que tratamos en Malvinas Causa Central es la cuestión marítima. Somos un país marítimo, somos un país con un gran territorio, voy a ser reiterativo, de mar, que es muy importante. Y alguien que sabe muchísimo sobre la cuestión marítima y sobre distintos aspectos, pero hoy vamos a hablar específicamente sobre el decreto 949/20, es Horacio Tetamanti, ingeniero naval y ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación entre 2012 y 2015. Horacio, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. ¿Cómo está usted? No, buenas tardes a ustedes y gracias por la invitación. Horacio, el 26 de noviembre se publicó el decreto 949/20. Explíquenos este decreto. Bueno, fue un decreto muy importante, lamentablemente firmado el día que murió Diego Maradona y publicado en el Boletín Oficial el día del sepelio, con lo cual seguramente la atención de los argentinos no estaba en su mejor momento. Y probablemente no haya digamos, convocado la atención de los argentinos. Habida cuenta de la importancia fundamental de este decreto. Este decreto, yo te diría que es, a mi criterio, una de las claudicaciones geopolíticas más graves de la historia argentina, después de la caída del puerto argentino en la guerra de Malvinas. Sella una cantidad de cuestiones que todavía teníamos abierto y en disputa, y es prácticamente un decálogo de una claudicación, de una entrega definitiva de todo aquello que la Argentina todavía, y a pesar de las grandes restricciones que venimos arrastrando ya y fundamentalmente a partir de la década del 90, podíamos tomar de alguna forma para empezar a transitar una etapa de recomposición y de saneamiento y recuperación de nuestra soberanía. Lamentablemente es un decreto que seguramente por la forma que está redactado, por el castellano, mal castellano, inclusive por los horrores técnicos de confusión en cuanto a los sujetos geográficos que involucra, seguramente fue redactado no en la Argentina. Y debidamente que en definitiva todo lo que son palabras huecas, lo más importante es la cita de la boya kilómetro 239. Eso significa básicamente una claudicación acerca y una entrega de la soberanía definitiva a los monopolios de Montevideo. De alguna forma, yo te diría que es el segundo paso o complementa lo que había tomado en su momento la edición de Macri de allanarse a libro cerrado a la profundización del canal de Montevideo. Es decir, aquella medida de Macri que, bueno, mereció de parte mía, muchos artículos que fueron publicados en Página 12 acerca de la gravedad de esa situación, se complementa con esta medida. Es decir, de alguna forma es un jaque mate de dos jugadas que empieza Macri y complementa Fernández. Y bueno, creo que es de una gravedad enorme porque no solamente se entregó el Río de la Plata, sino lo que significa el Río de la Plata. Es una llave estratégica por la cual se pasa a controlar ya no solamente la cuenca del Plata y el río Paraná, sino prácticamente el Atlántico Sur. De esta forma es una, digamos, consolidación de la política del consenso de Washington de la década del 90. Si uno lee los considerandos, que a veces son tan importantes los considerandos más que el articulado, se va a ver con mucha facilidad que es prácticamente una apología de la década del 90, porque todas las consideraciones que fundamentan ese decreto son basadas en todas las resoluciones que tomó Menem en la década del 90, indicada por el consenso de Washington, que prácticamente resignaba toda lo que era la soberanía, donde se empezó a abandonar nuestros ríos, nuestros puertos, nuestra flota mercante, nuestra industria naval, y prácticamente pasamos a entregar a los argentinos a expulsarnos del agua, que ese era el objetivo de esa reforma, y el agua pasaba a ser controlada por las multinacionales con una cuestión muy central, que es la desintegración argentina. Es decir, la década del 90 lo que hace es desintegra la Argentina marítima de la Argentina fluvial, que es la primera etapa para la apropiación y para la ocupación. Es decir, primero desintegrás y después ocupás por pedazos. Es mucho más difícil ocupar un país completo que ir, digamos, ocupándolo en cuotas, digamos. Por eso la primera cuestión es desintegrar.
aquella modificación y aquel nefasto tratado de hidrovía del año 94-95, lo que hace justamente eso, ¿no es cierto? Es decir, quita la soberanía del Paraná, la Argentina entrega el Paraná a un colectivo de naciones manejadas por las multinacionales, se instala Montevideo en el medio, de tal forma de que la Argentina marítima queda desintegrada de la fluvial, ya no es posible navegar libremente entre Argentina marítima y fluvial, y bueno, eso complementa la ocupación de Malvinas, la proyección antártica y fundamentalmente la pesca furtiva del Atlántico Sur manejada por Londres y por el gobierno de los Kelper, que por supuesto hace pie en Montevideo. Este decreto lo que hace es consolidar ese modelo de colonización, de sometimiento, y da por tierra todas las herramientas que teníamos los argentinos. Todavía conservábamos pequeños resortes de soberanía que podíamos articular una estrategia para poder contrarrestar este modelo de entrega de nuestra soberanía. Yo siempre digo, el Río de la Plata es la llave estratégica de toda la Argentina, no es solamente la del Paraná. El río digamos, las provincias patagónicas dependen del Río de la Plata. Es decir, Fernández al entregar el Río de la Plata también te entrega la Patagonia. Es decir, yo creo que la Patagonia hoy queda fuertemente condicionada y comprometida. Digamos, ya entregada la soberanía del Atlántico Sur, digamos, sostener la soberanía territorial de la Patagonia se va a hacer cada vez más compleja. O sea que, bueno, estamos frente a esta situación de que ojalá convoque el interés de los argentinos, que todavía estamos preocupados por nuestro futuro de la Argentina, ¿no? Estamos conversando con el ingeniero naval Horacio Tetamanti. Horacio, pero ahí usted dio varios tips como para ir entendiendo por qué se entrega la soberanía. Pero si lo tenemos que explicar, pensemos que estamos aquí en la Universidad Nacional de Lanús, muchos y muchas que nos están escuchando, quizás de repente le estamos hablando por primera vez de la cuestión marítima, relacionando el mar con el Río de la Plata. ¿Por qué este decreto es una gran entrega? ¿Por qué es la mayor capitulación, como la llamó usted, después de lo que fue la rendición de Puerto Argentino? ¿Qué es lo que hace específicamente? Porque de alguna forma consolida un proyecto que se fue logrando o que se fue estructurando desde la década del 90, que es la pérdida sistemática de la Argentina en diferentes etapas. Nunca antes la Argentina, hasta el gobierno de Macri, había tomado dos decisiones que ningún gobierno se animó a tomar, ni siquiera Cavallo y ni siquiera las dictaduras militares, que fue allanarse a libro cerrado la canalización profunda de Montevideo, que lo entroniza como el centro, digamos, neurálgico de la Cuenca del Plata, porque hasta ahora, si bien teníamos o manteníamos un canal que fue instaurado o implantado por imposición del consenso de Washington, llamado el Canal del Indio, que nos obliga a atravesar el Río de la Plata por un canal artificial y condenarnos a hacer el cordón de furgón de cola de Montevideo, lo cierto es que todavía, y a pesar de esta restricción, la Argentina mantenía una estructura portuaria de Buenos Aires, o metropolitana, llamémosle Dock Sur y La Plata, con un calado similar al de Montevideo. O sea que si bien teníamos una debilidad geográfica por estar aguas arriba de un puerto, por lo menos teníamos una cierta similitud de canales, de profundidades. Todo el mundo que sabe lo elemental de puertos sabe que el canal de mayor profundidad se constituye en el planeta, digamos, central, y los demás puertos de menores calados orbitan alrededor de ella. Hasta ahora había cierta homogeneidad entre el calado de Montevideo y el de Buenos Aires. Ahora, con los 47 pies que se allanó Montevideo, que se allanó Macri, autorizó, porque estamos claros que estos canales están en lo que se llaman las aguas compartidas del Río de la Plata, y por lo tanto sometidas a la que define el Tratado de Río de la Plata bajo la administración de esta persona jurídica de derecho internacional, que es la Comisión Administradora de Río de la Plata, requiere ciertas aprobaciones, donde la otra parte tiene la oportunidad de reservar derechos. El caso de Macri, creo que esto fue peor, lo de Fernández es peor a lo de Macri, o mejor dicho, son las mismas, es la misma jugada hecha por una misma inteligencia, que fue primero autorizar la profundización de canal de Montevideo para que Montevideo se entronice por primera vez en los 200 años de historia argentina, como definitivamente la derrota de la batalla de Montevideo, de los Pozos, de la vuelta de obligado,
Es decir, fueron todas batallas justamente para ir defendiendo esa cuestión. Lo que ha hecho ahora es justamente decir, señores, bueno, esto terminó, definitivamente la Argentina, como Rivadavia dice, Fernández dice como Rivadavia, bueno, evidentemente la Argentina se subordina a Montevideo. Y después existe una cuestión infraestructural. Fernández podía haber tenido la posibilidad de no haber nombrado la boya 239, porque la boya 239 es justamente la boya que está frente a Montevideo. Y es la boya que queda, digamos, subordinada a este nuevo proyecto del Canal de Montevideo. Es decir, la Argentina, y Fernández, obliga a los argentinos a navegar al norte y salir frente a Montevideo, que es lo mismo que decir que a partir de ahora toda la navegación de la Cuenca del Plata queda subordinado al Canal de Montevideo. Con lo cual, todo buque que ingrese o egrese del Río de la Plata, dicho sea de paso, el 90% de los buques que ingresan o egresan del Río de la Plata lo hacen atraídos por la economía de la Argentina, que a pesar de todos los problemas somos uno de los productos brutos más grandes del mundo, el segundo producto bruto de Latinoamérica. Es decir, de ninguna manera Montevideo, con un producto bruto insignificante frente a la Argentina, puede generar ningún tipo de atractivo para que vengan buques. Ahora, sin embargo, los buques vienen atraídos por la economía argentina, pero la Argentina le entrega a Montevideo la llave estratégica. Si la combinación de la profundización de Montevideo más decreto de Fernández, que nos obliga a salir por Montevideo, que es la llave central, hace que hoy, a partir de ahora, la Argentina no solamente se convierte en un país mediterráneo, porque todo ingreso y egreso de estos buques, que el 90% lo hacen por la economía, lo tiene que hacer a través de la autorización de una infraestructura portuaria extranjera. Es decir, si Montevideo no autoriza a la operación de ingreso, los buques no ingresan. O sea, de alguna forma, la Argentina se convierte en esta cuestión como un país mediterráneo. Pero esto no termina acá. No es solamente la Cuenca del Plata, no es solamente haber arbitrado a favor de los intereses de las multinacionales exportadoras de granos y entregarle el manejo de todo el Paraná y toda la Cuenca del Plata, sino que es una cuestión donde la dinámica del conflicto del Paraná no es ajena al Atlántico Sur. Es decir, se ha hecho una jugada brillante. La verdad que es una jugada brillante del adversario. Es decir, en un solo movimiento, imponiéndole este decreto al presidente, se quedó por un lado con el Paraná, pero también por el Atlántico Sur. Porque a partir de ahora no solamente Montevideo es la hegemonía de la Cuenca del Plata, sino que también es la hegemonía del Atlántico Sur. No por casualidad, toda la pesca furtiva del sur argentino tiene como base operativa de Montevideo. Las reparaciones, la logística, el desembarco de las tripulaciones de estos buques piratas que pescan y que no es como dice Filmus, los 3, 4 barcos que se meten en el mar argentino. Lo que Filmus se olvida, y es muy malo que se olvide, es que el mar argentino no es solamente el que está fuera del área de la ocupación inglesa. El mar argentino, ocupado por los ingleses, es tan argentino como el resto. Con lo cual, cuando Filmus dice que hay barcos buenos, hay barcos piratas buenos y piratas malos, es decir, dice, los piratas malos son los que se meten en el agua que hoy la Argentina controla. Pero el pirata que ingresa a las aguas ocupadas por Inglaterra y que reciben protección militar por la base militar y que pagan para que ese ejército de ocupación les proteja su pesca con un canon, también lo están haciendo en las aguas argentinas. Es decir, son tan infractores a la ley 24093 a la 24093 de pesca, de la ley federal de pesca, perdón, es la 24223, por ahí me equivoco el número, es la ley federal de pesca. Es tan infractor el que pesca con permisos truchos dados en Malvinas como el que pesca en las aguas frente a Chubut, por ejemplo, que claro, se meten en la famosa 201. Eso es un grave error que hace Filmus, porque es de alguna forma una mente colonizada o derrotada. Es decir, nosotros no debemos de ninguna forma diferenciar el robo de la pesca. Está el robo de pesca en el norte del Atlántico Sur como el que utilizan en la cuestión. Con lo cual, toda esa flota pirata que pesca protegida por las patrullas inglesas que operan en Malvinas, son los que hacen hincapié en Montevideo. La pesca de este nivel, que es muy importante, estamos hablando de 2.000 o 3.000 millones de dólares, no podría existir si no hubiera una fase operativa en el continente. Generalmente
grueso de esta función la cumple Montevideo y un complemento de esta función la hace Punta Arenas desde Chile. Es decir, la Argentina de alguna forma está entre una situación de pinzas entre Punta Arenas y Montevideo. Es decir, Punta Arenas, Puerto Stanley y Montevideo, de alguna forma, es un triángulo, digamos, donde la Argentina queda muy debilitada. Y evidentemente con este decreto prácticamente es una derrota y digamos, una claudicación muy importante en ese sentido. Por eso no es casualidad que ayer o anteayer el gobierno uruguayo ya vaya y anuncie evidentemente las obras del canal de Montevideo, que deben ser financiadas por los grupos internacionales. Es decir, se ve que los grupos internacionales, antes de sacar plata para hacer el canal de Montevideo, le dijeron necesitamos que Fernández directamente se allane y claudique y entregue el canal para Montevideo para que realmente el canal de Montevideo sea garantizado que todos los barcos que vienen a Argentina pasan por ahí y que le den entidad, digamos, económica para que la recaudación de los barcos que ingresan a la Cuenca del Plata no se haga desde Argentina, sino se haga desde Montevideo. Obviamente, si el presidente Fernández hubiera firmado otro decreto ordenando el canal Magdalena, hubiera vaciado de sentido el canal de Montevideo y seguramente no hubiera tenido financiamiento. Pero bueno, se ve que el presidente debe estar muy condicionado y hay fuertes, digamos, presiones para que el gobierno argentino tome las decisiones que son beneficiarios a estos intereses, que son legítimos, pero no son nuestros. Claro. Yo creo que el daño que se le infligió a la Argentina es enorme. Estamos conversando con el ingeniero naval Horacio Tetamanti. Y Horacio, hoy día, y hace tiempo, ¿no? Supongamos que un buque quiere salir del puerto de Buenos Aires, o supongamos el rompehielo Irizar, ¿le tiene que pedir permiso a Montevideo para ir al Atlántico Sur? ¿Para poder pasar? Claro, por supuesto. Esto, digamos, del punto de vista en situación normal de paz, lo debe hacer. No hablemos en situación donde hubiera conflictos donde directamente nos bloquean la salida desde Montevideo, no podría salir ningún barco. Pero saquemos esto, cualquier país normal está obligado a analizar todas las contingencias. Digamos, ningún país, excepto la Argentina, se declara derrotado permanentemente. Es decir, hubo países que perdieron guerra, como con Japón, como Alemania, pero en algún momento dicen, bueno, ya terminó la derrota, ahora empezamos a construir. Claro. O sea que, digamos, sacando el caso argentino, no es decir, deberían pensarlo, pero pensemos como argentinos, un país derrotado. Vayamos a la cuestión de ahora, un país de rodillas que no tiene ninguna posibilidad de hacer ninguna defensa de sus intereses. Hoy el canal, el rompehielos, es evidente que si sale de Buenos Aires, que hoy tiene su base operativa, porque hoy por hoy la base operativa del rompehielos es Buenos Aires, tiene que ir a la Antártida. Todos los que estudiamos geografía sabemos que hay que navegar al sur, digamos, es muy raro navegar al norte para ir a la Antártida. Bueno, justamente eso es lo que va a ser obligado el rompehielos, es decir, en vez de navegar al sur, tiene que empezar a navegar al norte, alejarse de la Argentina e ir frente a Montevideo. A partir de ahí, en general, no lo deberían hacer, y yo creo que es malo que lo hacen, pero lamentablemente lo hacen, los barcos militares lo hacen, es otro tema, digamos, las Fuerzas Armadas Argentinas es otro capítulo, digamos, embarcan prácticos argentinos, que generalmente embarcan en zona común frente a La Plata, y son los que conducen el barco, digamos, en este caso creo que embarcan no tengo claro si embarcan en zona común o directamente embarcan en el puerto de Buenos Aires, y son los que conducen al buque para que naveguen con este famoso canal del Indio, que paga Argentina, que es una especie de grillete que nos autoimponemos para navegar a donde nosotros no queremos ir. Al norte de Buenos Aires no hay ningún puerto argentino. Y no hay ningún interés argentino. Los puertos nuestros están en el sur, en la Patagonia, y nuestros intereses están en el sur. Y además nuestros conflictos están en el sur. O sea que la verdad que es una señal medio esquizofrénica que la Argentina quiera reivindicar el sur y se autoimpone la obligación de navegar al norte. Navegando al norte llega frente a Montevideo y ahí tiene que desembarcar, salvo que se vaya tire de cabeza y se vaya nadando. O si se va nadando tiene que ir al Uruguay de todos modos, porque si viene nadando desde Montevideo hasta la Argentina seguramente se ahoga en el camino. Por supuesto que tampoco se va nadando a Montevideo.
Ahí tiene que venir una lancha a buscarlo. Bueno, esa lancha es uruguaya, es bandera uruguaya. El patrón de esa lancha es uruguayo. Ese patrón y esa lancha están generalmente en el puerto del buceo. Para salir de cualquier puerto, sea uruguayo o sea argentino, el patrón, sea nacional o sea extranjero, tiene que pedir autorización. O sea, que esa lancha para ir a buscar el práctico depende de una decisión administrativa de una autoridad portuaria extranjera, que enseguida que le da la autorización para salir. A partir de ahí puede salir, puede acoderarse al lado del rompehielo, bajar el práctico argentino. El práctico argentino, en vez de ir a Argentina, se va al Uruguay. Hoy no lo podría hacer por la pandemia, pero por supuesto sus intereses son tan grandes. Tanto Argentina como Uruguay, por abajo de la mesa, han acordado que todos los argentinos estamos en cuarentena, salvo los prácticos. Los prácticos argentinos no cumplen cuarentena, ni en la Argentina, ni en el Uruguay, ni en ningún lado. Es decir, cuando están los intereses de las multinacionales de por medio, no hay cuarentena que valga. Ahí no se cuida la salud de nadie, ahí los prácticos van y vuelven y no hacen cuarentena ni en el Uruguay ni en la Argentina. Es decir, es curioso. A ambos países, de alguna forma, le levantan y le dan una excepción particular como si que el práctico no fuese un ser humano tan factible de tomarse el coronavirus como cualquier otro. Bueno, a partir de ahí, el rompehielo toma el canal de Montevideo, sale a la profundidad de los 14 metros, que podría salir frente a las costas argentinas, y recién ahí, después de haber navegado al norte, empieza a navegar al sur. Esta es la miserable situación geopolítica a la que estamos sometidos, con un agravante. A partir de ahora, cuando se profundice el canal de Montevideo a los 14 metros, que anunció el ministro uruguayo ayer que lo iba a hacer, ya con la garantía de que la Argentina había claudicado en esa, había entregado la soberanía del Río de la Plata, logró financiamiento y lo hace. Cuando se haga esa extensión, entre la extensión de ese canal a 14 metros, que prácticamente creo que se tiene que prolongar casi 20 kilómetros, más la instalación de las zonas de esperas y que maneja Uruguay, prácticamente la Argentina queda sin salida al mar soberano. Es decir, la Argentina, de alguna forma, queda sometida a la intervención de un tercer país para poder alcanzar el mar. Estamos hablando con Horacio Tetamanti, nos está explicando el decreto 949/20. Horacio lo denominó la mayor caudicación después de lo que es Puerto Argentino, allí el 14 de junio de 1982. Horacio, entonces tenemos una situación más que compleja por todo lo que nos estás contando. Este gran triángulo, me quedo con este triángulo que mencionaste, Punta Arena, la capital de las Islas Malvinas, a través del gobierno ilegítimo invasor que está allí en Malvinas, y Montevideo, ese triángulo para dominar el Atlántico Sur. Somos un país marítimo, Horacio, y no solo que le damos la espalda, sino que está completamente entregado. Inclusive en los últimos años los buques que se han comprado o se han fabricado para el Estado argentino los compró en el extranjero. ¿Cómo se puede empezar a revertir todo esto, esta situación que nos estás contando? No, yo creo que esta compra de barcos, que es escandalosa, ¿no? La compra de Macri de estos barcos que no sirven para nada, porque como patrulleros son horribles y como buques de defensa no sirven, y además tienen 100 millones de dólares de sobreprecio. Este gobierno debió haber no solamente investigado este contrato, sino haberlo declarado nulo y no seguir avanzando con la compra de estas embarcaciones que son prácticamente inservibles, porque es todo un blef. Es decir, si nosotros tenemos la mitad del mar ocupado y hay 500 barcos que pescan ilegalmente, por más estas chatarras francesas que compramos, realmente no cambian el panorama del tema. La batalla no se da en el agua ni en los barcos, se da en la geopolítica y en el tablero. Y ahí esta gente ignora absolutamente que la batalla de Malvinas y la batalla del Atlántico Sur, el lugar donde el teatro de operaciones es el Río de la Plata. Es decir, el control hoy en este contexto, no estábamos en un contexto bélico y creo que la Argentina no lo podría estar porque no tiene ninguna posibilidad y aunque tuviera, nuestra constitución lo impide.
Lo que no impide y lo que obliga a nuestra Constitución es lograr nuestra soberanía a través de los medios legales. Y los medios legales son los instrumentos que tenemos disponibles, no los que no tenemos disponibles. Seguir declamando, seguir denunciando, siguiendo haciendo anuncios inútiles como esta, que se aumentó la multa de los 4 barcos, que como que esto sirviera para algo que es absolutamente testimonial y no sirve para nada, y que no va a cambiar la historia de ninguna manera. Porque acá, si quieren multar, tenés que tener una flota, tenés que tener 8 submarinos armados para realmente ir a capturar los 500 barcos que alegremente pescan todos los años desde el 83 a la fecha, desde el 82 hasta la fecha, o cuando declararon la zona económica exclusiva, fue un pocos años después de la derrota, pescan alegremente. Eso es lo importante. Con lo cual, la Argentina no tiene ninguna posibilidad porque, digámoslo, el poder militar que hoy hay instalado en las Islas Malvinas, lo que hay hoy instalado, tiene más poder de fuego que todas las Fuerzas Armadas argentinas juntas. O sea, que no hay ninguna posibilidad que lo hagamos. Pero tenemos que ver que la batalla hoy se da en el Río de la Plata. Es decir, el control económico y político del Río de la Plata es el que te posiciona en la posición de proyectarte hacia el Atlántico Sur y hacia las Malvinas y hacia la Antártida. Es decir, si la Argentina se autobloquea y el presidente anuncia al mundo que realmente la claudicación llega a que entregó el Río de la Plata, es evidente que con el Río de la Plata en manos de este eje Montevideo, Stanley, Punta Arenas, es evidente que la Argentina no puede pretender de ninguna manera absolutamente nada. No hay patrullero, no hay estas leyes ridículas que aplauden, porque realmente si hay que poner las cosas en su lugar, el presidente debió haber hecho un decreto donde habilita el canal sur de la Argentina, que podamos llegar al sur por un canal soberano. Eso hubiera impedido rápidamente el financiamiento del canal de Montevideo, porque el canal de Montevideo sin la economía argentina subordinada no tendría financiamiento. Eso es evidente. Es decir, lo que ha hecho, y eso a mí me preocupa porque hace unas semanas atrás el presidente se tomó un helicóptero y se fue a comer asado con la calle Pou y vino igual que fue. Es decir, repitiendo el viaje que hizo Macri, con la diferencia que cuando Macri fue, antes de irse, todavía estaban las medidas que había tomado Cristina, la 1108, la consolidación de nuestra soberanía normativa en el Paraná, la formulación acerca de las normativas internacionales. Cuando volvió Macri entregó todo eso, es decir, cuando Macri tomó el helicóptero, fue a Uruguay, cuando volvió la Argentina ya no era la misma, ya la Argentina había perdido casi la mitad del Río de la Plata. En este viaje, que fue el mismo, en el mismo helicóptero, en el mismo lugar, la única diferencia de Tabaré, no estaba Tabaré Vázquez, sino que estaba la calle Pou, que es lo mismo, porque para los intereses multinacionales no hay colores, pueden ser rojos, pueden ser blancos, o pueden ser amplios o pueden ser estrechos. Pero la verdad que en Uruguay nunca cambia nada. Uruguay tiene una política de Estado que es subordinarse a estos intereses multinacionales. Fue y volvió igual. Pero ahora me doy cuenta que no fue. Creo que fue a decirle que Argentina capitulaba y que le comprometía el decreto 949, que salió pocas semanas después, y que pudiera avanzar, como de hecho se hizo, que avanzara tranquilamente en profundizar el canal Montevideo, que la Argentina le iba a poner a disposición su economía para su desarrollo. Lo que no vio claramente Fernández, que el uso de esa palabra hidrovía, que es una falsificación, porque si lo agarra a mí me llama la atención, ¿no?, que un decreto haya pasado hasta los más mínimos controles legales, porque es tan grosero el decreto que confunde la hidrovía con la vía troncal. Es decir, como la palabra hidrovía es una palabra no castellana, es esos virus coloniales que nos meten, donde borra las palabras que realmente valen. Río Para. Nosotros sabemos lo que fuimos a la escuela, tuvimos la desgracia y la fortuna de caer en la escuela pública. Nuestras maestras, cuando estábamos vestidos de blanco, nos enseñaron qué era el río Paraná, qué es el río de la Plata, qué es el río Paraguay, qué es un estuario, qué es el río Uruguay. Es decir, nos enseñaron sujetos geográficos bien definidos desde lo territorial, y después teníamos una maestra de historia que nos daba un significado a esas palabras. Nos unía la identidad, el territorio y la historia. La parada hidrovía borra todo esto, lo confunde, aparece una especie de mutante geográfico que no está definido, que crece y decrece de acuerdo a los intereses de estas multinacionales,
Y la hidrovía, cuando se le dice al presidente que repite la palabra hidrovía, yo creo que ningún funcionario debe pronunciar esa palabra, porque primero no es castellana y segundo es un virus lingüístico, y utilizar las palabras que hay que usar. Hay que hablar del río Paraná, hay que hablar del río de la Plata, hay que hablar del río Uruguay, hay que hablar del río Paraguay y hay que hablar de lo que nosotros sabemos hablar, no la parte hidrovía. Por eso, cuando le dice hidrovía al presidente, él cree, por desconocimiento, porque no estudió, que estábamos hablando del río Paraná. Él creyó que era el río Paraná. Y entonces sacó una inferencia política, a mi criterio errada y rudimentaria, con algún tipo de racionalidad, creo que es absolutamente antinacional, porque sigue siendo la desintegración del Estado Nacional a través de desintegrarlo, a través de empoderando a los estados provinciales, de darle lo que él creía al Paraná, porque si hubiera hablado de Río Paraná, hubiera sido una cosa, pero él pronunció hidrovía. Se sacó fotos con todos los gobernadores, que también repitieron todos hidrovía, sin saber qué hablaban, y decía que se la iba a entregar para que la manejen las 7 provincias fluviales. Lo que no advirtió el presidente, que por el uso inadecuado de hidrovía le habían puesto abajo de la alfombra el Río de la Plata, es decir, le habían escondido el Río de la Plata. O sea que cuando él hablaba de darle la soberanía y el control de lo que él creía el río Paraná, al usar la palabra hidrovía y no usar, porque él se jacta que fue a la escuela pública, y por la edad que tiene, yo le preguntaría si en alguna vez de su escuela primaria y secundaria escuchó de sus maestros, o de historia, de geografía, como tuvimos todos, la palabra hidrovía. Seguramente no la escuchó nunca. Sin embargo, hoy como presidente no repite las palabras que le enseñaron sus maestros y sí repite la palabra que le enseñaron Clarín o el consenso de Washington. Habla de hidrovía. Entonces, yo le explicaba que, por ejemplo, Tierra del Fuego, y esto no es una opinión política, es técnica, el producto bruto de Tierra del Fuego es absolutamente dependiente del Río de la Plata. Es decir, Tierra del Fuego no podría subsistir si no estuviese Río de la Plata, porque a través del Río de la Plata ingresan los insumos para su industria electrónica, a través del Río de la Plata ingresan todas sus exportaciones y sus importaciones. Y tal vez sea mucho más dependiente del Río de la Plata, Tierra del Fuego o Santa Cruz, que la propia Formosa. Sin embargo, en esa mesa, en ese club de dueños de lo que él llama hidrovía y que no advirtió que le habían puesto Río de la Plata, entendía que sí tenía facultad Formosa para definir el futuro geopolítico de Río de la Plata y no la Patagonia. Excluyó la Patagonia de la mesa de negociación del futuro de Río de la Plata, que quiere decir excluyó la Patagonia. O sea, yo creo que hoy la Patagonia está en una situación mucho más amenazada, ya no en la soberanía marítima entregada, sino la propia soberanía territorial. Por eso yo le doy mucha importancia a este decreto. Yo le diría a la militancia, y aprovecho esta, para que lo lean los decretos, porque aunque haya sido publicado el día del sepelio de Maradona, no dejen que sean distraídos por estas cuestiones. Léanlo y lean los considerandos. Y no hace falta una... Es decir, el general Perón decía que cuando la cosa es muy dada, cuando le dan mucha vuelta rara, cuando usan nombres raros, porque te quieren cagar. Entonces, esto es muy simple. Léanlo en los considerandos y van a ver que es una apología de la década del 90. Todas las resoluciones donde se apoya esta cuestión es con algún agravante. Lo de la década del 90 era serio. Es decir, era un modelo gestado en el consenso de Washington serio. No confundían las cosas. Esto es muy bochornoso. Es decir, cuando habla de hidrovía, mezcla el concepto de sujeto geográfico de hidrovía del Tratado de Hidrovía del 95, que eso habría que de alguna forma habría que denunciarlo eventualmente, y lo podemos hacer, que nace en Puerto Cáceres y termina en Nueva Palmira. Ahora, por otro lado, cita la boya 239 que está frente a Montevideo y mezcla los sujetos geográficos. Mezcla el sujeto geográfico originario del Tratado de Hidrovía con el otro sujeto geográfico también mutante, pero que está definido, que se llama la vía troncal de navegación, que efectivamente sí termina en Montevideo. Como la parada de hidrovía confunde todo y mezcla, hace un licuado,
no se sabe de qué está, es decir, esa famosa comité de gobernadores que iban a manejar la famosa hidrovía, no sabía bien qué iba a defender. ¿Qué iba a defender? La hidrovía, la que termina en Nueva Palmira, la que termina frente a Montevideo. ¿Cuál es el sujeto geográfico? Cualquier documentación técnica básica, jurídica, lo primero que hace es un glosario. Vamos a legislar sobre esto. Un sujeto define el sujeto claramente. Una vez que aclara las definiciones, empieza a desarrollar. Cuando empezamos a incorporar un sujeto que es indefinido, que es un mutante, es evidente que todo lo que viene atrás es cualquier cosa. Entonces, esa mezcla hace que, definitivamente ese decreto sea un mamarracho. Pero lo más importante era que no tenía por qué haberlo hecho y lo hizo, es citar la boya 239. Y para que todo el mundo sepa, la boya 239 es la boya que está frente a Montevideo y es la que queda subordinada a la futura obra del puerto de Montevideo. Y Horacio, para finalizar y agradecerte este tiempo, ¿por qué la boya 239 queda subordinada? Digo, para reforzar la idea de esto que estabas mencionando, para finalizar, ¿por qué es tan importante esta boya? La boya es importante porque en ese mutante hidrovía que, que no está definido, sí define el extremo de lo entregado. Es decir, la importancia de la citar es que entre todas las alternativas que tenía la Argentina para no quedar subordinada al canal de Montevideo, el presidente dice, y por supuesto vacía de contenido, es decir, esa famosa sociedad hidrovía del Estado, no sé qué, ya la palabra es espantosa, que era la famosa federalización y todo, terminó siendo una comparsa acompañante, porque no van a tener ninguna facultad, porque lo sustantivo, la decisión geopolítica central, era por dónde sale la Argentina. Entonces, cuando dice el kilómetro 239, está diciendo, hagan lo que quieran, porque ya está regalada, pero la Argentina sale frente a Montevideo. Y si vos sumás esa definición a lo que entregó Macri al allanarse a libro cerrado sin ningún tipo de reserva de derecho de la navegación, combinás las dos resoluciones, que vuelvo a insistir, no son dos resoluciones de dos gobiernos distintos, son dos resoluciones de una misma inteligencia, porque una empieza un capítulo y el otro termina y lo consolida, es decir, como una jugada de gol, digamos, nace en el medio campo y termina en el área, digamos, no es independiente, hay una inteligencia que unifica una cuestión, no hay un director técnico en el medio campo y otro director técnico en el ataque. Entonces, esto termina de decir que la Argentina sale por el kilómetro 239. Entonces, al decir el kilómetro 239, dice que la Argentina va a salir por el canal de Montevideo. Quiere decir que tanto Buenos Aires como los puertos argentinos se van a constituir una especie de furgón de cola de Montevideo, que a la vez se va a fortalecer con este rol, en nada menos que en la Cuenca del Plata, para proyectar y fortalecer la ocupación de Malvinas y la pesca ilegal del Atlántico Sur. Horacio, muchísimas gracias por este tiempo. Algo que quieras señalar, algo que no hayamos mencionado, que no hayas remarcado. No, yo simplemente los invito a que entre en mi Facebook, que ahí van a tener todo el soporte, digamos, de todos los antecedentes, y que realmente fácilmente entren y estudien, y que el decreto 949 debe ser un objeto de estudio muy profundo de la militancia, porque seguramente va a quedar en la historia argentina como una de las páginas más tristes de nuestra gestión, ¿no? Horacio, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros y explicarnos este decreto tan importante, el 949/20. Me quedo con ese título que has dado, la mayor caudicación junto a lo que fue la rendición de Malvinas ayer 14 de junio de 1982. Horacio, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hablábamos con Horacio Tetamanti, ingeniero naval y ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación entre 2012 y 2015.